En este cuarto video te voy a hablar acerca de los peligros que tiene para el país y para nuestra actividad económica el artículo 212 que habla acerca del cambio climático. Pero antes recordemos brevemente los 3 videos anteriores que pudimos hacer hasta ahora. El primer video habló acerca del Estado social y democrático de derecho con desarrollo progresivo de los derechos sociales. El segundo video habló acerca de los peligros para tus derechos fundamentales de darle el poder al Congreso para cambiarlos vía ley simple. Y el tercer video habló acerca de los pueblos indígenas y los derechos colectivos. En este cuarto video vamos a estudiar el artículo 212 que dice lo siguiente. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Cuando estamos al frente de una norma jurídica, debemos observar, para poder entenderlo, qué dicen los artículos 19 al 24 del Código Civil, que son la regla general y obligatoria para todas las personas, para los abogados, para los jueces, para los fiscales, para los diputados y senadores, para poder interpretar una norma jurídica. La primera de esas normas dice relación con el sentido natural y obvio de las palabras. Si el sentido natural y obvio no es suficiente, entonces debemos recurrir a la historia fidedigna de la norma, es decir, a los debates, que se habló en las actas, o al espíritu, dice, al espíritu general de la norma manifestada en ella misma. Entonces, debemos ver qué significa, en un sentido natural y obvio, la frase medida de mitigación. Se mitiga algo que se considera grave, urgente o preocupante. No se mitiga algo que se considera superficial o sin importancia. En consecuencia, cuando el artículo dice que el Estado implementará, está señalando un verdadero mandato al Estado para realizar esa acción del verbo implementar. Es decir, es un mandato, es una orden al Estado. Medidas de mitigación, vale decir acciones tendientes a mitigar algo que se considera preocupante, riguroso, como señala la Real Academia de la Lengua Española. No se mitiga algo que no se considere preocupante o riguroso. ¿Qué se considera preocupante, riguroso o urgente? Hasta el punto de ponerlo ahí en la Constitución. Los efectos del cambio climático. Y aquí encontramos una frase, cambio climático, que no es clara. ¿A qué se refirió el constituyente con cambio climático? ¿Acaso se refirió al cambio de lugar de las nubecitas? ¿Se refirió acaso a que un año es más seco que otro o más lluvioso que otro? ¿Acaso se refirió a que en una década llueve más que en la otra? ¿O en realidad se está refiriendo a la tesis del cambio climático de causa humana? Al revisar la historia fidedigna, ya que debemos recurrir a ella por lo oscuro de esta frase, vemos de forma indubitada que los constituyentes, los expertos y los consejeros electos se estaban refiriendo al cambio climático de causa humana o también llamado cambio climático antropogénico, que es una tesis difundida por el IPCC de la ONU que dice lo siguiente. El ser humano desde la revolución industrial ha emitido gases de efecto invernadero a la atmósfera, los cuales se están acumulando en la atmósfera y que la radiación solar al ingresar a la atmósfera no puede escapar con esa energía y por lo tanto se estaría calentando el planeta. Eso, en palabras muy simples, es el cambio climático de causa humana o antropogénico. Vemos entonces que la Constitución está haciendo suya esta tesis que es absolutamente controvertida en la comunidad internacional científica. Existen miles de científicos, miles de meteorólogos a nivel mundial, incluyendo premios Nobel, que señalan que esta tesis es falsa y que no existe ningún tipo de evidencia que señale que el ser humano es causante del aumento
de la temperatura del planeta. Por dar tan solo un ejemplo, un consorcio de científicos viajó a Groenlandia con una nueva técnica para poder medir cuál era la temperatura de la atmósfera al momento de la cristalización del hielo. Sacaron un testigo de muchísimos metros bajo la Tierra y así pudieron calcular cuál era el promedio de la temperatura de la atmósfera en los últimos 10.000 años. ¿Qué arrojó este estudio? Que la curva de aceleración supuesta de la que habla el IPCC de la ONU no es más que una curva tal como muchísimas otras han ocurrido en 10.000 años de medición que pudieron hacer estos científicos en Groenlandia. Sigamos con el artículo. El artículo dice que implementará de manera oportuna, racional y justa estas medidas de mitigación y adaptación. ¿Quién define qué significa oportuno, racional y justo? Nadie. Se deja todo el poder al Congreso Nacional. Finalmente, este artículo da una acción al Estado al decir, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. ¿Cuáles objetivos? No se sabe cuáles. No se sabe cuáles son las metas. Pero bien podemos recurrir al espíritu general de esta norma y decir que los objetivos están en la comunidad internacional, específicamente en el IPCC de la ONU, con sus eventos COP, y se señala que los objetivos son que de aquí al 2050 la matriz energética deberá estar absolutamente descarbonizada. En consecuencia, cuando vemos en Europa a los granjeros holandeses en pie de guerra con el Estado, porque les están restringiendo la ganadería, les están restringiendo por esta misma excusa su acceso a los fertilizantes. En España se están pasando proyectos de ley para limitar el transporte humano aéreo. Y así suma y sigue a lo largo de todo el mundo, donde en algunos países ya están diciendo y hablando de sacrificar a cabezas de ganado. ¿Hasta dónde va a llegar el poder del Estado sobre tu vida, sobre la actividad económica? Nadie lo sabe. Lo único que se sabe es que esta norma les va a dar ese poder a esos políticos y específicamente a los políticos chilenos para implementar más impuestos verdes, para obligarte a medir tu huella de carbono, para limitar tus desplazamientos en vehículo o en aire y muchísimas cosas más. No tiene límite. Pueden implementar medidas que ellos consideren oportunas, racionales y justas para limitar la minería, la ganadería, la agricultura, la industria forestal, la industria pesquera, todo, absolutamente todo. Esta norma por sí misma es inaceptable y no nos queda más que rechazar para defender la libertad de nuestro país y nuestro desarrollo económico. Muchas gracias.